sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Hace 14 años, el 3 de septiembre de 2011, ocurrió el primer encuentro entre Taehyun y Jungkook, marcando el inicio de lo que con el tiempo se convertiría en una relación cercana y significativa. En aquel entonces, ambos eran aprendices en Big Hit y apenas comenzaban su camino dentro de la industria del entretenimiento. Taehyun fue quien, según ha contado, notó más a Jungkook al principio. Lo conoció por primera vez durante una clase de canto. Desde ese primer encuentro, Taehyun empezó a prestarle atención, interesado quizá por la personalidad reservada que Jungkook mostraba en ese momento. Después de las clases, Taehyun solía esperar en el dormitorio por Jungkook durante las noches, deseando coincidir con él o simplemente verlo regresar. Sin embargo, debido al carácter extremadamente introvertido de Jungkook en esa etapa, él solía regresar tarde, cuando todos ya estaban dormidos. Incluso evitaba socializar, prefería ducharse cuando el resto de los miembros ya se habían ido a dormir, con el objetivo de evitar cualquier tipo de interacción o atención innecesaria. Este comportamiento reflejaba claramente el nivel de timidez que tenía Jungkook en aquel momento. Apenas hablaba y mantenía una rutina reservada que le permitía mantenerse al margen del grupo, al menos en los primeros días de entrenamiento. Este periodo fue fundamental para establecer la dinámica entre Taehyun y Jungkook, ya que Taehyun, al notar estos rasgos en Jungkook, comenzó a acercarse de forma natural, sin forzarlo, y construyendo poco a poco una conexión basada en la observación y el entendimiento. Con el tiempo, esa relación se fue fortaleciendo hasta convertirse en una de las más sólidas dentro del grupo. En 2012, un año antes del debut oficial de BTS, Taehyun y Jungkook ya habían desarrollado un vínculo notablemente fuerte, aunque ambos aún eran aprendices. Su cercanía era evidente en pequeños momentos del día a día que fueron capturados en fotos o recordados por los demás miembros. En una ocasión se les vio haciendo fila juntos para esperar su turno en el baño, lo que podría parecer un detalle menor, pero que mostraba cómo preferían compartir incluso las actividades más rutinarias. Namjoon también llegó a comentar que Taehyun y Jungkook no podían ir juntos al baño porque siempre tardaban demasiado. Esto sugiere que no solo compartían tiempo, sino que incluso las tareas más simples se alargaban cuando estaban juntos, probablemente porque conversaban, bromeaban o simplemente se entretenían jugando con el otro. Este tipo de observaciones reflejaba que su relación no era una casualidad ni algo reciente, sino que se fue formando desde mucho antes del debut. Taehyun ya se había ganado su confianza y se sentían bastante cercanos como para compartir algo tan íntimo como eso. Jungkook mismo admitía que era el más introvertido de todos los miembros hasta que apareció Taehyun y lo ayudó a salir de eso, porque él ni siquiera podía bañarse o quitarse la ropa delante de ellos. Esto lo dijo durante el documental Born the Stage de 2018. Entonces Taehyun llegó a su vida a darle tanto amor y cuidado a Jungkook que hizo que Taehyun se volviera a su lugar seguro. Y puedes verlo por la forma en la que Taehyun animaba a un tímido Jungkook a hablar en el micrófono durante una de sus reuniones de fans. Esto es a lo que Jungkook se refería cuando dijo que Taehyun lo ayudó a salir de su caparazón. Puedes verlo actuar como si estuviera llamando la atención de un bebé, como si buscara darle confianza para que se animara a hablar. Jungkook lo miraba a los ojos, en ese aspecto que seguro estaba buscando en Taehyun. Las manos de Taehyun estaban sobre él porque quería darle esa estabilidad, y solo así Jungkook pudo participar. Puedes ver su sonrisa tímida pero feliz. Estaba contento de tener a Taehyun a su lado, y esa era una verdad que no se podía negar. Momentos en los que Taehyun siempre se aseguraba de que Jungkook nunca se sintiera excluido, cuando parecía que no estaba prestando atención, y podría hacerlo sentir mal de no chocar sus manos como la de Jimin. Una vez más se comprobaba que Taehyun siempre buscaría la manera de integrarlo, tomando su mano sin que Jungkook lo buscara y aferrándose a él para hacerlo sentir parte de su celebración. Este clip de los días previos al debut, en 2013, muestra un momento muy significativo. Jungkook, aún tímido e inexperto, se sostenía del brazo de Taehyun. Es un gesto simple pero lleno de significado. Desde esos primeros días ya era evidente que Taehyun le daba a Jungkook una sensación de seguridad y confianza. En ese momento Jungkook aún era muy joven y reservado, y el hecho de que buscara consuelo físico y emocional en Taehyun muestra cuán fuerte era su vínculo incluso antes de debutar. Desde entonces, Taehyun se convirtió en ese apoyo constante para Jungkook. En 2013, después del debut, mientras Taehyun y Jungkook paseaban por la noche para el programa Mnet, se encontraron con unos niños a los que saludaron con felicidad. Taehyun les dijo que su familia era Jungkook. Él saludó detrás de la cámara y ambos se quedaron con la idea de que estaban siendo más cercanos a medida que el tiempo pasaba. Desde el principio, Jungkook también estuvo ahí para apoyar a Taehyun.
cuando notó que Taehyung se sentía inseguro por su voz, lo animó a seguir adelante con confianza y sin importar lo que pasara, él siempre estaría a su lado para apoyarlo y motivarlo. No solo Taehyung cuidó de Jungkook, sino que Jungkook también se convirtió en un pilar importante para Taehyung. Ambos se han acompañado y fortalecido mutuamente desde el inicio, y eso es lo que hace que su vínculo sea tan especial. Puedes ver cómo la confianza iba creciendo a medida que pasaban los años. En 2014, durante el Festa, Taehyung iniciaba con las muestras de afecto en un nivel más íntimo. A Jungkook no le molestaba que Taehyung besara o mordiera su oreja. Era ese tipo de nivel de cercanía lo que los hacía tan únicos. En 2015, Taehyung golpeó a Jungkook con una pelota y Jungkook estaba tan listo para pelear que Taehyung terminó corriendo para escapar, pero terminaron abrazándose y quedándose dormidos juntos, con Taehyung escondiendo su rostro entre el hombro de Jungkook. El 5 de abril de 2016 fue la primera vez que Taehyung y Jungkook se refirieron a sí mismos como Taekook. Este apodo no solo surgió de manera natural, sino que también fue adoptado por ambos con entusiasmo y orgullo. Desde ese día comenzaron a usar el nombre Taekook con más frecuencia, tanto en entrevistas como en transmisiones y otros contenidos. Lo mencionaban de forma espontánea, como una forma de identificarse en una muestra de la cercanía y conexión que comparten. A partir de entonces, Taekook dejó de ser solo un término creado por ellos mismos y pasó a ser una etiqueta que los fans adoptaron para celebrar su vínculo tan especial. Cuando Jungkook publicó un cover de Nothing Like Us el 26 de enero, Taehyung también compartió su versión de How Am I Supposed to Live Without You el mismo día. Puedes ver este video donde explico el trasfondo de ambas canciones. Aunque la de Jungkook habla de un amor intenso y profundo que llegó a su fin por errores del pasado, la de Taehyung parecía ser una respuesta a ello, reflejando la sorpresa y la incredulidad de una persona al enterarse que su ser amado se va, dejando atrás un vacío que no se vuelve a llenar. Ambas canciones con respuestas similares pueden seguir la historia de Taekook con más detalle en las cronologías de este canal. A partir de entonces, cuando Jungkook escribió en la arena en la playa V y Jungkook Amor por siempre, dentro de un corazón, Jimin lo leyó en voz alta mientras aplaudía y Taehyung se volvía tímido por las grandes acciones. Se había ganado el amor de Jungkook y parecía demostrarlo de esta manera en un acto de valentía. En 2017 pasaron momentos icónicos que los fans siguen recordando por lo sorprendentes que fueron. En este año ocurrió la vez que Taehyung dijo que Jungkook era suyo, cuando Taehyung no sabía jugar al Uno y Jungkook terminó preguntándole si quería ir a su habitación después del juego, en una propuesta aparentemente de doble sentido. Y cuando Taehyung le preguntó a Jungkook en cuánto tiempo terminaría su live y planeaba hacerlo aún más largo, solo lo detuvo porque Taehyung volvió a llamar su atención, diciendo de manera más autoritaria que cortara el live para tener una conversación privada, la cual por supuesto se sabía que tenía una insinuación detrás por todas las interpretaciones que los propios coreanos nos compartieron. Y la vez que Taehyung presentó a Jungkook como su amigo, y él salió todo ofendido a preguntar si realmente lo había llamado solo amigo, antes de decirle que lo presentara bien, me sigue confirmando que habían pasado de desconocidos a amigos y ahora amantes que poco a poco volvían a conocerse en un diferente ámbito. En los Mama de 2018, Taekook seguía siendo inolvidable. Siempre estuvieron juntos incluso en los altibajos. Ahora era Taehyung quien necesitaba de Jungkook y él estaba ahí para consolarlo. Cuando Jungkook besó a Taehyung y Namjoon preguntó si eso estaba permitido, y luego todos en la parte de atrás se volvieron locos cuando Taehyung le devolvió el beso a Jungkook en su turno, y podías escuchar cómo los miembros decían que Taekook se besaba tanto como comer 3 veces al día, refiriéndose a que lo hacían muy a menudo en casa. En 2019, Jungkook besó la nuca de Taehyung en su cumpleaños. En el aeropuerto todos podían verlo. Mientras Taehyung iba delante de él, Jungkook se inclinó tanto que terminó pegando su cara a la nuca de Taehyung. No lo hizo para llamar la atención de nadie. Fue realmente oportuno que una cámara estuviera grabando justo cuando sucedió, lo que hizo que se mostrara una vez más el afecto de Jungkook por Taehyung. Cuando llegó 2020 se confirmó gracias a las palabras de Jungkook por su regalo a Taehyung, que mientras más cortas las palabras, más cercanos eran las personas, y la felicidad con la que Jungkook veía a Taehyung confirmó esto mismo. Y en el mismo año, mientras sin decir palabras, Jungkook le indicó a Taehyung con un ligero movimiento de cabeza que se acostara contra su pecho. No se necesitó ninguna indicación más para que ambos entendieran lo que esperaban del otro, por lo que tuvimos este hermoso momento lleno de confirmaciones y el pensamiento de que habían superado cualquier barrera entre los dos. A partir de 2021 fue uno de los mejores actos, cuando podías ver a Taekook tomándose de la mano mientras disfrutaban del concierto juntos. Puedes ver la felicidad con la que Taehyung rodea a Jungkook y ese se aferra cálidamente a su mano. Un hecho que me sigue recordando porque creo tanto en su historia y lo que nos quieren mostrar. Pues cuando Hobi expuso que Taehyung y Jungkook habían dicho que eran agua y fuego con mucho entusiasmo,
Ellos volvieron a explicar el significado de eso. Taehyung dijo que necesitaba fuego, Jungkook dijo que necesitaba agua, y que por eso estaba usando una prenda azul, pero como Taehyung no tenía nada para representarlo, lo hizo de la mejor manera posible, al decir que necesitaba fuego y por eso tenía Jungkook, pues no se alejarían del otro nunca, justo como lo habían consultado con un adivino juntos. Por supuesto, la reacción de Hobby fue la misma que yo tuve mientras los escuchaba confesar algo así. Luego vino su cena en Atomics después de sus actividades grupales y no te podías dejar de preguntar por qué reservaron con tanta anticipación en un lugar tan lujoso como ese, y esperar tantos meses para revelarlo, porque era así como a ellos les gustaba mostrar ese lado de su relación. Cuando llegó 2023 ni siquiera puedo explicar la cantidad de cosas que nos hicieron confirmar, la forma en la que exponían su relación privada pero no secreta. Uno de los más recordados fue cuando Taehyung besó y abrazó a Jungkook en la fiesta de escucha de su álbum Golden, y nadie podía decir que esta imagen no te transmitía tanta paz, cuando podías ver la expresión de Jungkook tan relajada y feliz, sintiéndose completo al estar con Taehyung así. Y cuando Taehyung le mandó un mensaje a Jungkook diciéndole que le extrañaba, y luego Jungkook tomó un vuelo de 9 horas motivado por el mensaje de Taehyung, podrás darte cuenta de la entera disposición que tiene Jungkook cuando se trata de Taehyung. Pues no hay nadie en el mundo que pueda cambiar la manera tan romántica de viajar tantas horas para ser recibido así. Taehyung incluso dijo que Jungkook era tan bonito que podría morir, y le regaló peluches en día de San Valentín, que Jungkook sigue conservando como el acto de amor más puro y sincero que pueda existir. Jungkook dijo que Taehyung era adorable, lo llamó el mejor y escribió para él tantos te amo que nos dejó en claro que definitivamente iba a extrañarlo tanto. Luego, el 13 de abril de 2025, cuando se reveló que Taekook había ido a un restaurante y habían dejado sus firmas, el mismo chef presumió que conoció a Jungkook por medio de Taehyung. Él enseñó que habían dejado sus firmas y dijo que era amigo de Taehyung, dando a notar que el chef era cercano a Taehyung y que gracias a aquella visita pudo conocer a Jungkook. Lo curioso es que para poder visitar el restaurante al que fueron Taehyung y Jungkook, es necesario hacer una reserva con al menos un mes de antelación debido a la alta demanda. El lugar tiene políticas muy estrictas, solo se permite la reserva para un máximo de 2 personas por mesa, y no aceptan grupos. Además, no se permite la entrada sin cita previa, por lo que es imposible llegar sin reserva y esperar mesa. Lo que nos comprueba que Taekook una vez más decidió salir juntos, haciendo todo con anticipación y reservando lugares privados para pasar tiempo juntos. Salieron tantas veces con amigos de Taehyung y tuvieron muchos momentos memorables que dejaron la promesa de que su relación iba a continuar incluso separándose un tiempo por el servicio militar. Que cuando llegó ese día, Taehyung todavía quiso asegurarse de que Jungkook iba a estar bien, subiendo una foto a sus historias de Instagram para despedirse públicamente de él, diciéndole que Hyun se iría primero, pero que tuviera un ingreso exitoso al día siguiente, sabiendo que no estaría allí para despedirlo él mismo, y en su último acto de amor, publicó esta foto para recordarnos lo que siempre estaría en nuestra mente. Taekook seguiría juntos a pesar de todas las adversidades, manteniéndose fuertes y unidos por el resto de sus vidas.